Uno de los temas neurálgicos y difícil en las negociaciones de Qatar ha sido el derecho al retorno. ¿Qué es el derecho al retorno? El derecho al retorno es el derecho que tienen los ciudadanos, en este caso los habitantes palestinos, de retornar a sus hogares una vez termine el conflicto árabe judío-palestino. Ya había pasado en la guerra del 73, había pasado en la guerra del 67 y en las diferentes intifadas que han sucedido en el territorio en este conflicto. ¿En qué consiste el derecho? La verdad es que sobre todo en la guerra del 67 y en la guerra del 73, una gran población palestina emigró hacia los países circundantes a fin de evitar la guerra, como era normal. Y se crearon una especie de enclaves palestinos, sobre todo en el Líbano y en Jordania, y por supuesto una parte en Egipto. ¿Cuál fue la consecuencia? Que una vez consolidado Israel en el poder y haber tomado parte de los territorios ocupados, en el caso de la Cisjordania, en el caso de Jerusalén, en el caso del Negev o la zona del Sinaí, y por supuesto en la altura de Golán, esos ciudadanos no pudieron regresar a Israel. Y todas las negociaciones de la hoja de ruta, de las negociaciones de Oslo, uno de los planteamientos que siempre se hacía era el derecho al retorno. ¿Cuál ha sido el planteamiento de Israel? Que parece que es lo que quiere imponerse en estas nuevas negociaciones de Qatar a fin de impedir la guerra o de paralizar el tema de los ataques, que si los ciudadanos palestinos que migraron hacia los territorios y crearon los enclaves en territorios circundantes regresaran a Israel, cambiarían la proporcionalidad en la composición demográfica del territorio que ocupa Israel y Palestina. En pocas palabras, los árabes volverían a ser la mayoría en esos territorios ocupados. Y desde el ámbito político y del ámbito geopolítico y del ámbito de la guerra, es algo que Israel evita a toda condición a fin de ser mayoritario en ese territorio. Este es uno de los puntos neurálgicos que se están discutiendo, aunque lo que se ha planteado es que ningún miembro de Hamas, de la agrupación terrorista Hamas, o ningún miembro cercano a Hamas pueda volver a ingresar a Rafah, por la puerta de Rafah pudiera ingresar a la franja de Gaza. Es un tema difícil porque muchos de los refugiados, de los que han cruzado sobre todo Egipto, tienen al final la esperanza de volver a sus tierras. Otro tema que no debo dejar de tratar, por supuesto, es el tema dominicano. La declaración del presidente Luis Abinader, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son una voz de alarma, fue una voz de alerta. Habíamos dicho en este programa que si el objetivo no es, si la falta de visión o la ceguera sobre cuál es la verdadera crisis haitiana, la comunidad internacional no la encuentra, uno de sus objetivos podía ser generar un conflicto con la República Dominicana. Un conflicto que podría verse como espontáneo, pero al final no es otra cosa que crear unos especies acabo de decir, con el tema judío, una especie de enclaves en territorio dominicano. Y ahí sí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque tan pronto tengamos enclave en territorio dominicano hay que darle alimento, hay que darle comida, hay que darle medicina, hay que darle protección, hay que darle todo aquello que se nos pidió hace unos meses en un famoso acuerdo internacional con el ACNUR de los derechos de los refugiados y los migrantes. Derecho al empleo, derecho a la educación, derecho a todo. ¿Y cómo se conseguirían esos derechos? Bueno, a través de una especie de tutela internacional en el cual el ACNUR y la propia Naciones Unidas, que hoy no encuentra la puerta de salida a la crisis haitiana, sí le encontraría una puerta para meterse en un conflicto dominico-haitiano. Creo que lo que ha hecho el presidente es correcto. Es dar la voz de alarma, es hartarse ya de decir, hay un problema en Haití, si ustedes no lo resuelven, yo sí voy a resolver el mío. Lo que hay que tener es el cuidado, la delicadeza y sobre todo la diplomacia para no dejarse provocar por esas intenciones. Es una verdadera vergüenza que Naciones Unidas y sobre todo los Estados Unidos, el especie de papá de todo el Caribe, no pudieran darse cuenta de lo que pasaba en Haití, incluyendo un complot, un atentado organizado en la Florida
para asesinar a un presidente haitiano. Creo que las cosas no están claras, pero si no están claras al final, parece que el pescozón no es Haití a quien quieren dárselo, sino a la República Dominicana. Veremos a ver. El día de mañana volveremos con otros comentarios.